New Horizons Live. Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros y como hemos comentado antes de la pausa, pues una vez más tenemos el honor de que nos acompañe Paola Romero, egresada a New Horizons, pero más que todo, volviendo a su casa en esta oportunidad, pues nos presenta una vertiente más técnica, más profesionalizada, más explicada quizá para el ciudadano de a pie y que no ha comprendido y de hecho se ha escandalizado un poco con la normativa que ha puesto en marcha la DGI y que al momento de comunicarla, pues la gente dice, ay, ¿qué va a pasar si mi dinero es mío y yo lo manejo como yo quiero? Paola, muchísimas gracias una vez más por venir acá a acompañarnos esta vez en New Horizons Live. Ay, muchísimas gracias. Para mí siempre un honor venir para acá, a mi casa, a mi colegio donde estudié toda la vida. Así que para mí es un honor estar aquí. Cuéntanos, Paola, en primer lugar, esta resolución, ¿qué abarca? ¿Qué se pretende con ella? Mire, la resolución 06 y 07 que emitió la DGI la semana pasada ha escandalizado mucho a la población. Sin embargo, era una normativa que se venía a venir. No sé si ustedes recuerdan cuando en el año 2017 hacer la ley de lavado de activos, en el artículo 64 de la ley habían unos umbrales donde se limitaba el uso del efectivo. Se decía que para las compra y venta de acciones o de constitución de compañías no se podía hacer en efectivo por más de 250,000 pesos. Para un vehículo. La compra y venta de vehículos de 500,000 pesos, la compra y venta. Entonces, cuando salió eso, en ese momento hubo un gran escándalo, precisamente porque se limitaba las transacciones en efectivo. ¿Qué pasa? Que cuando salió el reglamento de aplicación de la ley en el año 2018, el artículo 33 de ese reglamento limitó o sujetó la aplicación del artículo 64 de la ley a que la DGI emitiera unos instructivos de uso para poder aplicar esa ley. La verdad es que en ese momento muchos profesionales en el área de prevención de lavado dudamos por algún momento de si esos instructivos iban a salir o no, por un tema de que pudiera entenderse que malinterpretándose el tema de la aplicación de esa ley fuese imposible poderla aplicar efectivamente, y me explico. Por ejemplo, ahora mismo, con la ley de lavado de activos y el tema de la reportería de las transacciones en efectivo, lo que se pretende es bancarizar las operaciones que se hagan. Ciertamente, como tú manifestabas ahorita, Ana, el hecho de que alguien pueda hacer lo que quiera con su dinero es cierto, hasta cierto punto, pero hay que poner límites regulatorios por un tema de que el dinero cuando no puede ser rastreable, se hace difícil a las autoridades perseguir el origen ilícito de esas riquezas. Entonces, ¿qué se ha identificado? ¿Cuáles son esos sectores de la economía que pueden ser más propensos a ser utilizados para lavar, partiendo de la premisa de que se puede lavar desde cualquier tipo de negocios, pero identificando las operaciones que son más propensas a ser utilizadas para el lavado de activos en cualquiera de sus etapas? Por ejemplo, con la compra y venta de una vivienda, una persona pudiera colocar fondos ilícitos de manera directa en una constructora y lavarlos, o pudiera integrarlos, que ya es la etapa final de la economía, con un activo que tiene ahí, que lo compró a través de un bien, a través de recursos ilícitos. Entonces, ¿qué ha pasado con esa norma? Esa norma ha venido a poner el puntico sobre la I de lo que establecía la ley 155 y lo que establecía el reglamento de aplicación. Entonces, ¿qué nos dice? La 06, que es la que regula el tema de los vendedores de vehículos, te dice que los dealers de vehículos y que la DGI, cuando se vayan a traspasar esos derechos de propiedad de esos vehículos, necesita requerir el medio fehaciente de pago para verificar que la operación no se hizo en efectivo. O sea, cuando supere los 500,000 pesos lo hace de esa manera. En el caso de las ventas que son condicionales, porque se sabe que hay muchos vehículos, especialmente los vehículos que son de alta gama, que se ordenan y que se piden fuera, las personas no lo pagan de inmediato, sino que lo separan y van haciendo pagos parciales hasta que el vehículo llegue. Un vehículo puede durar hasta 1 año y 2 años para llegar. Entonces, la ley te dice que tú solamente vas a poder recibirles, o sea, el sujeto obligado solamente puede recibirles hasta la suma de 500,000 pesos en efectivo. Después todo lo otro tiene que ser mediante una transferencia bancaria, algún cheque y así sucesivamente. Pero no es un invento. Ok, pero entonces esta norma, ¿qué de nuevo tiene? Porque ya sabíamos que un vehículo yo no podía
pagar más de $10,000 en efectivo. Lo otro tenía que darlo por la vía de una transferencia. Bueno, pero ahora, a partir de ahora... Bueno, ahora, en virtud de la ley 155-17, las operaciones en efectivo, ya el umbral del límite ya no es de 10,000, sino de 15,000 dólares. Eso sigue aplicándose para todos los sujetos obligados. Muchas personas tienen mucha confusión, específicamente los sujetos obligados, porque entienden que ahora esta limitación al uso del efectivo no aplica para todos los sujetos obligados, porque, por ejemplo, un banco tiene que continuar haciendo los reportes de transacciones en efectivo para las operaciones que superen los 15,000 dólares. Sin embargo, ahora los vendedores de vehículos ya no tienen que hacer reportes de transacción en efectivo porque 15,000 dólares excede 500,000 pesos. Entonces, de alguna manera u otra, ya ellos no están llamados a hacer RTE porque ya se supone que no pueden recibir operaciones de más de 500,000 pesos en efectivo. Sin embargo, esta limitación sigue aplicándose para todos los sujetos obligados. Algo importante es que usted como empresario, si no tiene algún negocio que sea sujeto obligado de la ley de lavado de activos, esto no le aplica a usted de manera personal. ¿Ok? Ahora bien, de alguna manera sí le aplica, o sea, porque para poder transferir el derecho de propiedad, la DGI le va a requerir el medio de pago. Entonces, por ejemplo, en el caso de la venta de inmuebles, que la ley señala que es de $1 millón en adelante, tiene que hacerse el pago con un medio fehaciente de pago, que no se puede hacer en efectivo. Ya para transmitir ese derecho de propiedad, los registradores de títulos van a empezar a exigir ese medio fehaciente de pago y la DGI para el pago de los impuestos también. Dos cosas, Paola, para el que nos está escuchando y de repente no es experto en todo eso, defínenos, establécenos quiénes son los sujetos obligados, quiénes son los no obligados, claro, y cuáles serían esos negocios, esas entidades, empresas que realmente tendrían que estar observando esto, porque de repente yo lo que vendo es un servicio que si bien el costo puede ser elevado, pero yo puedo recibir X cantidad de dinero en efectivo. ¿Quiénes entran y quiénes no? Ok. El lavado de activos tiene dos caras. A mí me gusta verlo así. El lavado de activos tiene una parte penal y tiene una parte administrativa. La parte penal, la ley te dice que cualquier persona que asista, que colabore, que participe, que asesore a una persona a ocultar el origen ilícito de sus riquezas, a sabiendas del origen ilícito de las mismas, puede ser penado y sancionado a prisión por periodos de 10 a 20 años o de 4 a 10, dependiendo del grado de participación. Y por otro lado están los sujetos obligados, que son las personas que tienen responsabilidades administrativas. Son esas personas que según la ley están llamados a prevenir, detectar y mitigar un riesgo de lavado de activos. ¿Por qué hablamos de gestión de riesgo? Porque el riesgo es una probabilidad de ocurrencia de algo una probabilidad que siempre va a estar abierta. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Son unos centinelas que tiene la sociedad para poder detectar operaciones sospechosas de lavado y reportar a las autoridades competentes, que en este caso es la unidad de análisis financiero. Yo escuché en todo el rum del tema de la ley, un comentario de un comunicador que él decía que este tema de la ley de lavado de activos es una manera de el Estado probar la ineficacia que tiene para perseguir la corrupción y perseguir el lavado. Pero es importante que se sepa que la función del Estado, cuando hablo del Estado, entre los tres poderes del Estado, hablo del Ministerio Público de manera específica, en la persecución de la corrupción tiene un papel reactivo, o sea, un papel que es luego de que las cosas suceden. Luego del crimen. Claro. Los sujetos obligados tenemos un papel preventivo. Somos aquellos que estamos llamados a detectar posibles sospechas de lavado. Que si esto paraliza la economía o no paraliza la economía, eso va a depender del apetito de riesgo. Y siempre que tengo la oportunidad de capacitar a empresarios en esta materia, porque trabajo tanto con el sector financiero como el no financiero, que tienen una visión muy distinta de la ley, porque justamente ayer en un curso que estaba dando, había una persona que pertenecía al departamento de cumplimiento de un banco y era para agentes inmobiliarios y constructoras. Entonces hablábamos de que el apetito de riesgo que va a tener un banco para tener vinculado a un cliente de riesgo alto de lavado es simplemente decir, mira, este cliente a mí, el beneficio que me deja no se compara con el riesgo que yo estoy asumiendo de mantener esta cuenta bancaria aquí. Así que, chao, mejor desvincula a ese cliente. Pero no es lo mismo, o sea, para una inmobiliaria,
dejar de percibir esa comisión por esa venta, o para una constructora dejar de vender una unidad de mucho dinero, el apetito de riesgo siempre va a ser diferente. Entonces, los sujetos obligados siempre se preguntan, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿yo debo hacer o no hacer la operación? Y es una pregunta bastante relativa, porque las obligaciones que tienen los sujetos obligados no es de no hacer negocios. De hecho, yo soy partidaria de que hay negocios para que el lavado se pueda perseguir el delito. Hay operaciones que tienen que darse, pero para que se den esas operaciones, esas empresas, esas personas que somos sujetos obligados de la ley, tenemos que conocer cuáles son nuestras obligaciones, poder detectar esas sospechas de lavado y reportar a las autoridades competentes. Pero, Paola, hay un supuesto fundamental en todo esto, de que las transacciones electrónicas no conllevan transacciones de lavado de activos. Y eso no es así. Totalmente de acuerdo con usted. No es así. Y eso es una pregunta que porque recibo mucho. las grandes sumas de dinero se mueven con transacciones electrónicas. Totalmente. O sea, el efectivo es minuscule con respecto al lavado de dinero. El gran lavado de dinero se hace con transacciones electrónicas. Totalmente. Y la banca en República Dominicana en muchas ocasiones ha sido muy complaciente con esa situación. Y no es la dominicana la única, o sea, yo creo que todas, incluyendo la que nos está haciendo el mandato de lavado de activos, porque los grandes capitales no es aquí que sufren Entonces, en una nación como la dominicana, con tanta informalidad, donde incluso, el 56% de los negocios son informales, el tú decir que tú no puedes hacer una transacción en efectivo después que pasa de un monto, y ese monto todos los días por la erosión natural digamos, de la inflación, se va acercando más a lo básico, tú estás realmente creándole un peso muy específico a lo que sucede. Y aquí la bancarización es muy limitada. Inclusive para tú bancarizarte, tú tienes que, si eres pequeño, probar muchas cosas. Si eres grande, no tienes que probar tantas. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Y si se ha medido o se ha reflejado, porque yo entiendo que la DGI quiere que ojalá la DGI todo fuera electrónico, claro, es mucho más sencillo. Y obviamente, si todo fuese electrónico, la capacidad de cobro de los impuestos sería mucho mayor. Pero no estaríamos potencialmente ocasionando grandes trastornos a los mecanismos normales de transacciones en República Dominicana. Esa es una muy buena pregunta y comentario, porque yo creo que la pandemia nos enseñó el tema de la poca cantidad de personas que estaban bancarizadas al momento. Lo vimos con el tema de la pandemia, fase y todo eso. Y definitivamente, cuando hablamos de lavado de activos, siempre hay que utilizar la palabra gestión de riesgo de lavado. Dígase que a lo mejor esto no es algo que estamos hablando de gestionar un riesgo, no estamos hablando de eliminar la probabilidad de ocurrencia. Ciertamente el hecho de que una operación esté bancarizada no significa nada, y eso insisto mucho con las constructoras. No, aquí yo lo recibo, o con los vendedores de vehículos. Antes de que saliera esta norma, siempre por buena práctica, muchas empresas no recibían ya dinero en efectivo y entendían que porque no estoy recibiendo dinero en efectivo, simplemente no me estoy haciendo ya, no estoy siendo utilizado para lavar, pero el lavado tiene diferentes etapas. O sea, cuando vemos las 3 etapas del lavado de activos, en la primera etapa, que es la colocación, yo ingreso el dinero fresquecito que viene de ese delito precedente y lo ingreso en el sistema financiero o no financiero, porque yo lo que le voy a ingresar es en la economía formal. Claro. Yo puedo ingresarlo a través de la banca, a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, utilizando técnicas que te haría en la segunda etapa, que es la estructuración, que se llama microestructuración. No sé si ustedes recuerdan que en uno de los casos, creo que fue la operación Antipulpo, que se hizo viral la palabra pitufeo. El pitufeo es un tipo de microestructuración que tú coges una gran suma de dinero y la divides en pequeñas cantidades para no alertar no generar alertas en los sistemas, en el sistema del banco, y que pueda derivar en un reporte de operación sospechosa. Sin embargo, definitivamente, el hecho de que la operación esté bancarizada no te está diciendo aquí no hay un riesgo de lavado, pero de alguna manera u otra hace más fácil a las autoridades
poder buscar rastros, porque el dinero tiene un inicio, tiene un fin, tú puedes ver cómo se moviliza el dinero. Por ejemplo, cuando tú ves que se mueve dinero a la cuenta de una persona física y la ley obliga a todos los sujetos obligados a identificar quién es el beneficiario final de las transacciones, tú puedes hacer vinculaciones. De hecho, parte de por qué las obligaciones de los sujetos obligados conlleva el resguardar la documentación de cada cliente por un periodo de 10 años es precisamente porque se necesita un tiempo suficiente para que las autoridades puedan hacer las investigaciones del lugar, tomando en cuenta que los reportes de operaciones sospechosas en sí mismos no pueden ser objeto de como un medio de prueba en un juicio. O sea, los reportes de operaciones sospechosas son confidenciales, entonces es importante que toda esa información esté resguardada y qué mejor forma de poder rastrear esas operaciones que estén bancarizadas. ¿Es retroactivo este reglamento, Paola? No, o sea, no, nada se aplica para el porvenir. Todo se aplica para el porvenir. O sea, nada se puede aplicar de manera retroactiva. Sin embargo, digamos que en el caso de una venta condicional que esté en curso, Ongoing, tú sabes que a partir de la fecha, por eso es importante que se documenten bien los expedientes en el caso de los sujetos obligados. Porque si tú vendiste un inmueble y tú hiciste una venta condicional a finales del año pasado y esa persona te ha venido haciendo pagos, ya tú sabes que a partir de esta fecha, los pagos que le puedas recibir en efectivo no puede superar la suma que te establece esta norma. Bueno, Entonces, en definitiva, ahora toda transacción, por grande o pequeña, tiene que hacerse por la banca. Por grande o pequeña no, en el marco de los umbrales que establece la ley. Si O sea, es una para compra y venta de un inmueble, compra de $1 millón de compra de pesos. vehículos, 15,000 dólares. Pero lo importante aquí es saber que ese umbral es por operación, no es por transacción. ¿A qué me refiero? Si yo voy a comprar un inmueble y es una venta condicional, uno puede entender, bueno, yo no puedo pagarle más de 100, no puedo pagarle $1 millón de pesos de un cantazo Y se lo divido. en buen dominicano. No, pero Sin si el embargo, inmueble vale 10 millones, es 1 millón y punto. exacto. aunque yo aunque dure te 5 coge 10 años para años pagar. pagándose. Exactamente. Pero Es tú por la supiste, ¿verdad? adquisición. Mire, va a ser un reto. Eso no va a haber quien lo controle. va a verse un reto porque al final lo que pasa es que Un inmueble comprado a plazo, ¿y cómo tú controlas? bueno, la norma te establece una salida para eso. Te dice que el notario público, todos los actos que son que trasladan el derecho de propiedad de una persona a otra, tienen que hacerse ante notario público. Entonces, la ley establece cómo debe hacerse y que el notario público debe de verificar y que el medio fehaciente Ahora de el pago se notario va a debe ser que va a poner. verificar el medio de pago. Pero al final- aquí se firman muchos documentos con un notario que Claro, no que está son presente en las actos partes. bajo firma privada. La ley, la norma también establece cuál es la salida. Te dice que el notario deberá exigirlos, pero yo no, I do not rely mi confianza en el notario, sino que la DGI, cuando tú vayas a traspasar el derecho de propiedad, cuando tú vayas a pagar el impuesto de 3% de transferencia inmobiliaria, te lo va a exigir, porque es una norma que están emitiendo ellos mismos. Entonces, de alguna Podría manera u otra, exigirte. pudiera exigirlo, pero yo entiendo que si la emitió, creo yo que ellos van a buscar la manera de hacerlo exigible. O sea que la DGI no va a recibir su 3% y te va a decir, no, vete y tráeme todo Bueno, la transferencia que tú hiciste eso hace es un buen 10 años. punto. Eso es un muy buen punto. Y no va a recibir su 3%. Es un buen punto, pero al final siempre una parte Tú vas a interesada. llevarle 300,000 pesos de un inmueble de 10 millones que tú empezaste a comprar hace 10 años y la DGI te va a decir, no, yo no quiero esos 300,000 pesos, vaya y tráigame de hace 10 años la transferencia que usted fue ejecutando. Bueno, de hace 10 años no, porque no se aplicaría de manera retroactiva. Retroactiva, Sin sí. embargo, no se sabe cómo es que ellos van a aplicarlo ahora mismo, pero es muy probable que lo apliquen. Sin embargo, con el tema de la venta de los vehículos, entiendo que va a ser un poquito más fácil por el tema del umbral y que ya hay muchos vendedores de vehículos que lo hacían de esa manera. Pero en República Dominicana sabemos que hay casos muy extraordinarios, muy especiales, en que las cosas no se hacen como deberían. Yo de escuché de uno que el hijo se fue de aquí, lo andan buscando y había un banco grande que él tenía que era de él. Pero eso pasa, son Ay, cosas Dios. que pasan. Aquí pasan muchas Pasa cosas. muchas exactamente. Aquí cosas. pasan muchas cosas, sin duda alguna. El país realicia a veces
tiene menos maravillas que la nuestra. ¿De Alicia o de Malicia? No, de Alicia, en el Ay, país Alicia, de las Alicia. maravillas. No me hagas de Malicia. Bueno, Paola, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y toda la audiencia de New Horizons Live, que definitivamente aprendemos bastante y sobre todo cuando las cosas son aplicables, porque la gente a veces peca de desconocimiento y a veces explicándolo un poquito podemos normalizar y formalizar algunas cosas, aunque haya muchas otras que como nación nos haga falta todavía conquistar. Así es. Gracias a ustedes. por la Muchas invitación. gracias, Paola, por tu visita y obviamente por ilustrarnos un poquito de lo que viene. Claro Un que sí. placer. Bueno, y quedamos pendientes a ver cuáles serían esos otros instrumentos que la DGI estaría utilizando. Vuelve para que nos los explique. Quedan todavía cosas pendientes en la ley. Bueno, que no se de han esa aplicado. ley, esa normativa era la que quedaba pendiente, porque, bueno, se supone que ya. Pero yo ahora tengo mismo, pero muchos eso va a años- cambiar. Pero yo tengo muchos años escuchando que $15,000 para transferir un vehículo, $15,000, eso no es de ahora. $15,000 es la suma que se puede transar en efectivo para Ajá. el caso de los sujetos obligados y Correcto. que están sujetos a reporte. La ley no te dice que no lo puedes recibir, te dice que si los recibes, si eres sujeto obligado, tienes que hacer un reporte de transacción en efectivo. Perfecto. Sí, porque y Pero si entonces, son dos, antes no lo aplicaban, ahora lo van a aplicar. Ahora se O aplica sea, antes lo porque- anunciaron, pero no lo aplicaron. Sí, lo que pasa es que el artículo 33 del reglamento decía que esa parte se iba a aplicar, lo de los umbrales, específicamente el artículo 64 de la ley los establece, se iban a aplicar cuando la DGI emitiera los instructivos de cómo se iban a aplicar. De hecho, hasta la fecha, de los umbrales que se establecían ahí, solamente la Cámara de Comercio había emitido vamos a decir, esa norma y solamente las cámaras de comercio estaban exigiendo el medio fehaciente de pago en el caso de todas las operaciones corporativas. que era muy voluntario o de Sí. buena voluntad del que quisiera Exacto. responder ante el instrumento. Porque porque no tenían el Claro. reglamento Exacto. establecido. Nadie se lo estaba exigiendo. Bueno, pues Bien. cuando salgan esos otros instrumentos, Paola, tenés el compromiso de regresar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y a ustedes que han estado con nosotros durante toda esta jornada, bueno, agradecerles el favor de su sintonía. Recuerden que mañana a las 2 de la tarde, una vez más, tenemos este compromiso y esta entrevista, como todas, pues queda colgada en nuestro canal de YouTube. Compártela a ese que le picó la curiosidad y no sabe cómo es que va a responder ante la DGI con todo este tema. Muchísimas gracias, señores, y nos vemos mañana. Feliz resto de la tarde.